La palabra de nuestro gran Dios nos dice en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su gracia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo acepto en el amado. Aquí nosotros encontramos una declaración de que hay una bendición que Dios pronunció en los lugares celestiales. El apóstol está diciendo: fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Al analizar estos versículos, nos preguntamos cuál es la intención del apóstol al escribir estos textos. ¿Qué es lo que él tiene en mente? ¿Cuál es la idea que él quiere que los efesios tengan al leer estos textos? Vamos a ver que en este capítulo 1 y sucesivamente en el capítulo 2, vemos que el apóstol Pablo habla de nosotros y ustedes, hablando con cristianos, a los cristianos de Éfeso. Aquí él está hablando y dice nos bendijo, pero más adelante dice ustedes. Por ejemplo, en el versículo 2, los versículos 2 y 3, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, primeramente nos preguntamos, cuando él dice nosotros que primeramente, o sea, los primeros que esperábamos en Cristo, ¿a quién él se está refiriendo ahí? Bueno, los primeros que esperaban en el Mesías eran los judíos, eran los israelitas. En el capítulo 1 de Lucas dice que el Mesías, Jesucristo, era la esperanza de Israel y la luz de los gentiles. Y también dice gloria de tu pueblo Israel y luz de los gentiles. Y la esperanza de Israel. Entonces Israel esperaba. Dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Y recuerde que cuando Juan el Bautista envió los mensajeros a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, ellos estaban esperando al Mesías. Entonces, cuando dice aquí, lo que primeramente esperábamos en Cristo, él está hablando de los judíos y se está incluyendo porque él es israelita. Cuando nosotros hablamos de judíos, sabemos que se hace referencia a la tribu de Judá. Lo que pasa es que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron las que regresaron del cautiverio de Babilonia. Y eran Israel porque eran parte de Israel. Entonces, aunque Pablo es de la tribu de Benjamín, él se está incluyendo como judío porque él es parte de Israel. Entonces, él dice los que primeramente esperamos en Cristo. Pero luego en el versículo 13, hablándole a los mismos cristianos, él le dice en el versículo 13, en él también vosotros. Así que estos vosotros no son los nosotros del versículo 12. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, él hace el cambio. Él dice, nosotros primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros fuimos bendecidos, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y ustedes ahora, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fueron sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante hacer esa declaración y señalar esa distinción? Porque así nosotros vamos a ver cuál es la enseñanza del capítulo 1, versículo 3, donde dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque cuando leemos esos versículos, mucha gente entiende, yo creí en Cristo y por creer en Cristo Dios me bendijo. Pero realmente no es lo que el apóstol está tratando de transmitir en esos versículos. La idea que él está enseñando ahí es otra. Claro que la bendición llega a nosotros,
Pero no es de esa manera. Yo creo en Cristo y Dios me bendice porque yo creo en Cristo como un pago a mi fe. No, esa no es la intención. En el capítulo 3 de Efesios y en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lo que le está diciendo es, ahora nuestro linaje, nuestra identificación no está señalada por judíos o gentiles, sino en Cristo. Ahora nuestro nombre no es tomado de una de las 12 tribus de Judá, de Israel, sino que ahora nuestro nombre es tomado en Cristo Jesús. Y vamos a ver un texto en Colosenses, un texto paralelo en el capítulo 1, versículo 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y en el 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de esta gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, aquí está diciendo que los gentiles tienen una esperanza de gloria porque Cristo está en ellos. Es importante entender algo. Cuando él dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ese es otro texto que se malinterpreta. Como diciendo, si Cristo está dentro de mí, yo tengo la esperanza de la gloria, pero no es eso. Él está haciendo la diferencia entre judíos y gentiles. Los judíos tenían la esperanza de la llegada del Mesías para cumplir las promesas que Dios le había hecho, de la restauración de Israel y de la bendición y del reino, porque Israel había perdido el reino. Una vez que fueron cautivos a Babilonia, ya nunca más ellos volvieron a tener el rey, sino un gobernador que estaba bajo la supervisión del emperador medo-persa. Pero ellos tenían la esperanza. Sin embargo, los gentiles en el capítulo 2 de Efesios dice, ustedes estaban sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. No tenían esperanza. La esperanza la tenían los judíos, los israelitas, porque a ellos es que Dios le había prometido que venía el Mesías. Pero aquí el apóstol está diciendo que era un misterio, que aunque Dios le había hablado en el Antiguo Testamento de que los gentiles esperarían en su ley, que serían bendecidos, no estaba del todo clarificado, como ahora dice, se ha dado a conocer a través de los santos apóstoles y profetas. Un misterio es que los gentiles iban a tener los mismos derechos que tienen los judíos ahora al creer en Cristo Jesús. Y entonces, volvamos al capítulo 1 de Efesios para tener una mayor claridad, un mayor entendimiento de cómo es que esa bendición llega y qué es lo que el apóstol está diciendo. Dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice que Dios se había propuesto en sí mismo reunir en Cristo todas las cosas. Eso significa poner a Cristo como cabeza de todas las cosas. Pero dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La palabra dispensación significa administración, economía. Cómo se administra un reino, cómo se da a conocer la gloria de un reino. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es que en el pasado, Dios, de muchas maneras, en diferentes tiempos, dio a conocer algo de cómo Él gobierna el mundo. Pero ahora en la dispensación, o sea, en la economía completa, en la persona de Jesucristo, todas esas revelaciones que se dieron en diferentes tiempos hayan su cumplimiento cabal en Jesucristo. Es decir, el clímax de la revelación de los propósitos de Dios llegó con la venida del Mesías. La dispensación, la economía de cómo Dios gobierna el mundo, se ha demostrado en la persona y la obra del Señor Jesucristo. De manera que Cristo es la máxima revelación de los propósitos de Dios. Ahora, las escrituras nos dicen en Génesis 22, 18, en Génesis capítulo 12, que Dios había prometido bendecir a las naciones a través de Abraham.
Y en el capítulo 3 de Gálatas nos dice que Cristo es el cumplimiento de la bendición de Abraham, o sea, prometida a Abraham. Dice en el capítulo 3, versículo 16 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces está diciendo que la bendición llega a través de uno, no de muchos. En tu simiente, en singular, serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, la bendición nuestra está en una persona, está en Jesucristo. Y en el versículo, los versículos 13 y 14 del mismo Gálatas 3, versículos 13 y 14 de Gálatas 3 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Dios, en la persona de Cristo, quitó la maldición de la ley, a fin de que los gentiles reciban la promesa de Abraham también. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo que la ley contenía una maldición para el que no la cumplía, y Cristo llevó esa maldición para que el pueblo de Israel tenga la bendición de Dios, y a través de la bendición dada a ellos, también los gentiles sean bendecidos. Recuerde que la Escritura dice en Juan capítulo 4, versículo 22, que la salvación viene de los judíos. Es decir, a ellos fue que Dios les prometió traer el Mesías para hacer bendición a ellos, para exaltarlos, para liberarlos de su pecado, para salvarlos y para devolverle el reino. Pero entonces, la Escritura nos muestra que a través de la bendición dada a los judíos, también los gentiles son bendecidos. ¿Por qué? Porque se muestra la fidelidad de Dios, y al salir a predicar el evangelio, se le muestra a los gentiles que Dios es fiel porque le prometió a Israel y le cumplió. Y así entonces se revela la justicia de Dios. O sea, se revela que Dios es justo al cumplir lo que promete. En las Escrituras, una persona fiel es una persona que cumple lo que promete. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, nos vuelve a hablar de que Israel debía ser bendecido con la llegada del Mesías. Vamos a leer en el capítulo 3 del libro de los Hechos. En el versículo 15 dice: matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido de tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces Dios envió a su Mesías para que bendijese a Israel, para que a través de la bendición de Israel también el mundo fuera bendecido. Aquí está hablando con los que se habían reunido en el día del Pentecostés y que escucharon el estruendo con la llegada del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro le dio un mensaje poderoso y luego realizó un milagro sanando a un cojo, y se reunió una gran multitud. Y él está diciendo: ustedes son culpables de haber entregado al Hijo de Dios, pero ustedes son herederos de la promesa. Así que si creen en Cristo, él los bendice, porque Dios los envió para que los bendiga a ustedes. Los bendiga a ustedes.
Entonces, cuando el apóstol habla aquí en Efesios capítulo 1, él está hablando precisamente de eso. Él está hablando de que en la persona de Jesucristo, la bendición prometida a Israel había llegado. Entonces, cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, lo que el texto está mostrando es que Dios bendijo a Cristo en el cielo, entronándolo a su diestra, exaltándolo con poder, porque Él fue el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios. Dios había prometido bendecir a Israel si Israel cumplía la ley de Dios y no la cumplió, pero la cumplió el verdadero israelita, que es Cristo Jesús, y a este Dios lo bendijo. Y al bendecirlo, bendijo a todos los israelitas que creyeron en él y también a los gentiles que creyeron en él. Entonces, fuimos bendecidos en los lugares celestiales en nuestro representante. No hay bendición aparte de Cristo Jesús. Cristo es el hombre bendecido por Dios. Cristo es el hombre aprobado por Dios. Cristo es el hombre reconocido por Dios. Cristo es el hombre exaltado por Dios. Cristo es el que hereda la bendición que Dios prometió a Abraham, y lo vimos en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Entonces, la bendición de Abraham cayó sobre Jesucristo, y la bendición prometida a David también, de que uno de sus descendientes se sentaría en el trono para siempre. Entonces, en nuestro representante, nosotros somos bendecidos. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros vamos a resucitar y se nos dice que ya estamos resucitados? La Escritura dice que estamos resucitados y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, en Cristo ya estamos completos. Dios resucitó a Cristo y ahí me resucitó a mí, porque resucitó a quien nos representa a nosotros. Dios demostró o emitió una sentencia de vindicación a la persona de Cristo, justificándolo. Dice que él fue justificado en el Espíritu. Eso significa que fue reconocido como justo. Y entonces yo soy justo en mi representante. Yo soy santo en mi representante. Yo soy perfecto en mi representante. De manera que todas las bendiciones que nosotros tenemos, las tenemos en Cristo. ¿Dónde está todo lo que los cristianos tienen? Está en una persona guardada en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo en Timoteo: sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. El depósito nuestro Dios lo guardó en la persona de Cristo. ¿Dónde está mi santidad? En la persona de Cristo. Pues no la puedo perder, porque no, está ahí guardada. ¿Dónde está nuestra perfección? En la persona de Cristo. No la podemos perder porque está ahí guardada. Por eso Dios se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Cristo es la cabeza de todo. Llegó el verdadero cumplimiento de los tiempos. Llegó la verdadera administración del gobierno de Dios. Si quieres saber cómo Dios gobierna el mundo, míralo a través de la persona del Señor Jesucristo. Dios gobierna el mundo con misericordia. Dios gobierna el mundo con gracia. Dios gobierna el mundo con la intención de que la gente entienda que en Cristo hay plena salvación, hay liberación del juicio y hay vida eterna. Que la gracia, el favor y la misericordia de Cristo sea con nosotros, y que entendamos que cuando la Escritura nos muestra ahí que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, ese texto no está hablando de que Él nos escogió para que a través de mi esfuerzo yo me quite la mancha que heredé de Adán y la mancha de mi pecado. No, Él me escogió para yo aparecer limpio y sin mancha, santo y sin mancha delante de Él, en la persona de mi representante. Ese texto está hablando tiene una analogía con el culto hebreo, donde las ofrendas que se presentaban a Dios eran limpias, eran santas, eran sin mancha, eran sin defecto, porque era una representación de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo aparezco yo limpio y sin mancha delante de Cristo, delante del Padre? Cubierto con la limpieza y la perfección del Señor Jesucristo. Que a través de la fe en el Señor Jesucristo, mi estimado amigo y hermano, puedas aparecer limpio y santo delante de Dios. Confía en Cristo, pon tu vida en Él, y que Él sea tu esperanza, tu gloria y tu bendición. Gracias por sintonizar nuestro programa, y hasta una próxima ocasión.